Muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe Antonia Chuc Martín. Soy la alumna de la licenciatura en Pedagogía. Y en esta ocasión les hablaré sobre las aproximaciones del pensamiento. ¿Cuál es la importancia del estudio del pensamiento en psicología? El cerebro es el órgano más importante del ser humano, ya que este es el encargado de guiar el comportamiento y los pensamientos. A través de los pensamientos, el ser humano va a desarrollar las ideas acerca del entorno, de los demás y de él mismo. Estos pensamientos van a determinar la manera de actuar, las emociones y la forma de relacionarse con los demás. La teoría del asociacionismo nos dice que cualquier fenómeno psicológico mental deriva de la asociación de ideas simples, es decir, ideas complejas provienen de la unión de ideas simples. Las 4 leyes del asociacionismo son la asociación por continuidad, la cual podemos ejemplificar cuando vemos o recordamos una puesta de sol, igual recordamos el brillo del mar. La asociación por frecuencia, cuando aprendemos a utilizar un instrumento musical, mientras más veces lo utilicemos, menos se nos va a olvidar cómo se utiliza. La asociación por similitud se da, por ejemplo, cuando vemos un partido de un mundial, recordamos mundiales anteriores. La asociación por contraste la podemos ejemplificar cuando estamos en un lugar muy ruidoso, recordamos lo que es estar en el campo, que nos dé esa tranquilidad y ese silencio. Bien, el proceso de aprendizaje y memoria. Estos van íntimamente relacionados. No hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje? Es el proceso a través del cual adquirimos conocimientos, habilidades, aptitudes y las reforzamos en determinado momento. La memoria es ese proceso de almacenamiento y de reforzamiento que va a tener este aprendizaje. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Cuando el niño por primera vez acerca la mano al fuego, siente dolor, le quema e inmediatamente su acción es retirar la mano, por ejemplo. Cuando nuevamente observa el fuego, ya no, gracias a la memoria, este almacenamiento que tuvo de esta experiencia, ya no va a acercar alguna parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a recordar que es doloroso. Entonces va a evitar realizar esta acción. La teoría de la Gestalt nos dice que el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma, como configuración, y no como una simple suma de sus partes. Podemos resumir que la Gestalt nos dice que el todo es más que la suma de sus partes. Dentro de sus leyes está la pregnancia, la cual nos dice que un objeto no puede ser visto como forma y fondo al mismo tiempo. La proximidad es que el objeto se vea como unidad. La semejanza es la unión de elementos parecidos. El destino común es cuando el objeto se desplaza en la misma dirección. El cierre, la mente tiende a completar la figura con los elementos que sean necesarios. El contraste nos da los atributos de la figura y la simetría nos hace ver como un solo elemento. Okay. Ahora vemos la teoría del significado.
Esta teoría pretende explicar en qué consiste que las palabras de un lenguaje tengan el significado que tienen. Según Alston, tiene 3 etapas: la referencial, que es el significado de la palabra; la ideacional, que se relaciona con la función; y el comportamiento, que se da con el uso, que se relaciona con el uso de la palabra. Ahora bien, la teoría de la memoria semántica es aquella que nos permite acceder a los recuerdos de los significados de los conceptos sin tener la necesidad de recuperar experiencias específicas en las que se obtuvo. Lo que es la memoria semántica se refiere a hechos o información de carácter general. Es independiente del contexto. Son cuestiones más difíciles de olvidar y son conceptos que se pueden adquirir, como por ejemplo, cuántas horas tiene el día, las estaciones del año, dónde se encuentra una ciudad, etc. El procesamiento de la información nos habla en realidad de la forma del aprendizaje y nos dice que el hombre es un procesador de información cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. ¿Cuál es el proceso en cómo se da este aprendizaje? Nos dice que primero tiene que haber una motivación. Por ejemplo, en el alumno tiene que haber algo que lo motive, le interese. Posteriormente se da la comprensión de elementos que son importantes. ¿Qué es lo fundamental? Debe comprender qué es fundamental, qué es lo que debe aprender. La adquisición es pasar de no a tener ese aprendizaje a haberlo adquirido. Posteriormente se debe dar la retención, la generalización y la forma de ejecutar este aprendizaje, que ya quede almacenado. Posteriormente podemos darle a lo que es el individuo una retroalimentación de ese aprendizaje. El razonamiento deductivo nos dice que es la exposición de conceptos y definiciones para extraer conclusiones y secuencias. Va de lo general a lo particular. Se da base de premisas para poder llegar a conclusiones totalmente lógicas. Por ejemplo, la premisa general sería: todos los pericos son verdes. Paco es un perico, sería la segunda premisa. Y la premisa particular sería: Paco es verde, por decir un ejemplo. El desarrollo cognitivo de Jean Piaget explica que las estructuras cognitivas se van complejizando hasta que el niño le da un sentido, un significado a lo que es la realidad y va construyendo a través de este proceso que se va complejizando su propio conocimiento. Lo divide en 4 etapas: la sensomotora, que nos dice que va de los 0 hasta los 2 años. Durante este periodo, el aprendizaje se da por medio de los sentidos y de la interacción con los objetos. La etapa 2, o etapa preoperacional, se da de 2 a 7 años. En esta etapa se desarrolla la función simbólica, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. La etapa 3, o de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años. En esta etapa se dan las operaciones mentales simples.
Y por último, la etapa 4 o de operaciones formales, que va de los 12 años hasta la etapa adulta. En esta etapa ya se obtiene como tal el pensamiento lógico, el inductivo y el deductivo. Como actividad de reforzamiento, vamos a realizar un ensayo sobre las aproximaciones al estudio del pensamiento, que son los temas que acabamos de ver. Les proporcionamos la bibliografía en la cual se pueden apoyar para su ensayo. Igual es válido consultar otras bibliografías. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy con este tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.